Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandra de León, bienvenidos a su programa Gente de Cambio, programa donde mostramos todo lo positivo que está pasando en nuestro país. Personas, movimientos y empresas que día a día se esfuerzan por cumplir sus sueños y poner el nombre de Guatemala en alto. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al politólogo y analista político Philippe Chicola. No se pierdan esta interesante entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Gente de Cambio, amigos. Qué gran gusto tenerlos acá con nosotros. En esta ocasión tenemos otro invitado muy especial. Es el licenciado Philippe Chicola. Es un joven politólogo, asesor político, columnista de prensa también, que está haciendo una gran labor por generar los cambios en la política nacional para este futuro que nos espera en Guatemala. Y hoy conoceremos tu historia, Philippe. Bienvenido a tu programa. No, muchas gracias. Gracias por la invitación, de veras. Es un honor poder venir a compartir algunas ideas, algunas reflexiones. No, el honor es nuestro y sabemos que nos vas a dejar muchas cosas muy positivas para ese futuro que vislumbramos. Y quisiéramos preguntarte, Philippe, ¿cómo transcurre tu niñez y adolescencia en Guatemala? Bueno, yo tengo una historia interesante, la verdad, porque desde muy pequeño prácticamente yo quedé muy influido por el mundo político, por varias razones. Primero, bueno, mi mamá, yo soy hijo de madre soltera, ella estudió ciencia política, pero nunca practicó, pero siempre mantuvo el gusto particular. Entonces en mi casa siempre, en todo momento, estaban las noticias encendidas, siempre mi mamá comentaba los temas de actualidad, pero más interesante aún la dinámica de mis abuelos maternos, porque mi abuela materna, ella, yo siempre, para mí es la referencia del pensamiento de derecha en Guatemala. Ella era pues ella era fanjo de Jorge Ubico, el pensamiento conservador, bastante urbano, citadino en su expresión tradicional. Pero mi abuelo, del lado de mi madre, él, por el contrario, él era fan del Che Guevara, del marxismo. Entonces digamos que había una pequeña guerra fría ahí en la familia. Y entonces, ¿por qué les digo que esto es interesante? Porque yo desde muy pequeño veía esas discusiones ideológicas del día a día en la mesa de la cena de mis abuelos maternos, donde hablaban de temas de política, de economía, de sociedad, y eran dos visiones completamente antagónicas. Pero yo de 10, 12 años, cuando veía esas dinámicas, yo aprendí el valor del diálogo y el valor de la discusión, el valor de que no hay verdades reveladas, el valor de que yo puedo ver el mundo desde una perspectiva muy diferente a la de alguien que fue formado, que piensa diferente a mí, y que no por eso el pensamiento de la otra persona es menos. Por el contrario, es importante conocer las visiones de otros interlocutores, porque eso enriquece las mías y nos permite generar discusiones y diálogos constructivos. Entonces, en esa dinámica de que yo veía esas discusiones del día a día de mis abuelos, mi mamá que me formaba, o que siempre se mantenía informada de los temas de actualidad, creo que me fueron despertando esa espinita por el interés de los temas públicos y los temas políticos, que más adelante se fue desarrollando conforme mi vida fue avanzando. Claro, y haces estudios políticos en la Universidad Francisco Marroquín, un summa cum laude en ciencias políticas. Originalmente yo quería estudiar relaciones internacionales, pero como las carreras son comunes los primeros 2 años, después de más o menos año y medio de haber empezado la carrera de relaciones internacionales, por influencia de un grupo de profesores de primer nivel, Pedro Trujillo, Francisco Beltranena, Glenn Cox, Regina Wagner, me empieza a gustar más la rama de la política, que era enfocarnos más en el estudio político de Guatemala y no tanto en tema de política exterior, de relaciones internacionales. Así es como me voy decantando por la rama de la ciencia política y me terminó fascinando, porque creo yo que primero siempre se partía
de un estudio de la realidad nacional, de ser bastante realistas en comprender cuáles son los problemas o cuáles eran los problemas de Guatemala y sobre todo de partir de una visión propositiva, de no quedarnos solo en darle vuelta a esas mismas causas del retraso político, del subdesarrollo político que hay en el país, sino tratar de encontrar posibles soluciones o propuestas de solución para atender esa problemática. Yo creo que esa dinámica fue lo que a mí me convenció mucho de la carrera de ciencia política y que me terminó de convencer de por qué decantarme por esa rama académica particular. Bueno, y eso era lo que veías en la universidad, pues ya un enfoque diferente también, Sí. y en el que se creaba ahí un poquito, al principio tal vez el debate, no tanto como debería ser ahora, pero... Sí, justamente a mí me tocó vivir los primeros años de una metodología que implementó la Francisco Marroquín, que era la metodología socrática de estudio, que parte de la premisa de romper el paradigma tradicional de que yo tengo el profesor que se para enfrente de la clase y que él da la verdad revelada sobre la materia, sino lo que buscaba es poner a los estudiantes en una mesa redonda a discutir textos, a discutir lectura, a discutir problemas, a discutir metodologías de casos, y eso creo yo que fomenta el pensamiento crítico, fomenta el cuestionamiento, fomenta la discusión y fomenta el debate, y justamente mi promoción, no sé si fue la primera o la segunda en la que se adopta ese modelo, y creo que también contribuye a generar un marco de mayor apertura entre mi generación de politólogos, mi generación de profesionales, de decir, bueno, tenemos que tener las herramientas para ir a discutir, para ir a defender ideas, para estar abiertos a escuchar las ideas de alguien más, para cuestionar también algunos de los planteamientos que aceptamos como dados o que aceptamos como verdades inmutables. Yo creo que todo ese proceso, esa metodología particular que utilizó la universidad, también contribuye a generar esa cultura de cuestionamiento. Yo creo que se está formando la base para graduar profesionales con, sobre todo, un espíritu de excelencia y un espíritu de indagar y de no quedarse solo con lo superficial de la información. Y ahora eres maestro en el Instituto de Capacitación Política de la universidad. Sí, o sea justamente. que se está aplicando todo esto. Es muy interesante porque nuestra teleaudiencia va a estar muy interesado en ver cuál es ese enfoque que se le está dando en la universidad. Sí, justamente recién me graduó de politólogo, Pedro Trujillo, el director del Instituto de Estudios Políticos, me invita a formar parte del claustro de profesores. Y yo trato de ser una expresión de justamente esa cultura de disenso. Porque en la Francisco Marroquín se enseña el pensamiento liberal. Es muy conocida justamente por promover el liberalismo clásico y el libertarianismo. Yo no me considero un liberal, yo me considero un conservador. Y mis ideas individuales que se fueron forjando a lo largo de mi juventud, hasta cierto punto contradicen muchas de las enseñanzas de la universidad. Y yo creo que el hecho de que desde muy joven me haya involucrado en el claustro, que me tengan dando clases a pesar de que yo no comparto la ideología central de la universidad, creo que va un tanto en ese espíritu de disenso. Y justamente en las asignaturas que tengo la oportunidad de impartir, esa es un poco mi filosofía. Tratar de generar esa cultura de disenso, de cuestionamiento, de debate, pero también cuando yo empecé a dar clases, muchas de las asignaturas que yo empecé a impartir eran de diseño propio, o sea, eran muchos seminarios que yo ofrecía a los estudiantes y que resultaban atractivos, porque siempre la pregunta que yo me trataba de responder es, ¿qué asignatura yo no recibí siendo alumno y que me hizo falta el día que yo salí a la calle al mundo profesional? Y entonces, sobre esas respuestas que decía, bueno, yo creo que tenemos que fortalecer las habilidades de análisis de coyuntura o de funcionamiento del Estado de Guatemala.
Y entonces esas empezaron a ser las asignaturas que yo empecé a ofrecer en la Francisco Marroquín, pero siempre de una perspectiva de debate, de disenso, tratar de romper ese modelo tradicional del paradigma de tener al profesor en un plano de superioridad sobre los alumnos, porque ese modelo ya no es así. Ahora lo que hay que hacer es promover la discusión y la interacción con los alumnos. Y vamos a continuar escuchando más de todas estas tus propuestas en el siguiente segmento, Philip. Y ustedes, amigos, continúen con nosotros. Una de cada 8 de mis amigas podría padecer de cáncer de seno invasivo y detectarlo a tiempo podría salvar su vida. Tómate una foto con la mano sobre el pecho y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag #SalvaTuVida. Muestra a todas tus amigas la importancia del autoexamen, porque si no conoces tu cuerpo no podrás detectarlo. Por cada fotografía compartida en Facebook, Twitter e Instagram utilizando hashtag #SalvaTuVida, Tecniscan donará un quetzal destinado a exámenes y tratamientos de cáncer de seno. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio en esta agradable entrevista con el licenciado Philip Chicola. Y hemos estado platicando sobre sus propuestas políticas. Y hay un tema muy interesante que es tu participación en los medios de comunicación. ¿Qué nos podrías compartir sobre ello? Bueno, yo llegué a los medios de comunicación casi que de carambola. Yo no soy comunicador, yo no soy periodista de profesión, como lo hablamos en el primer segmento, yo soy politólogo. Y todo empieza primero en el año 2012, Juan Luis Font, un muy querido amigo, me invita a escribir en el periódico, luego él junto a Eric Archila me abren un espacio en Canal Antigua, y más adelante también Alfred Kalschmidt me abre un espacio en Radio Infinita. Y todo me fue cayendo un poco por más de suerte y oportunidades que se van abriendo. A ver, yo en general, yo considero que yo no hago periodismo, porque yo no practico el método periodístico. Yo hago análisis político. Yo utilizo la metodología de la ciencia política para analizar los fenómenos del día a día. Y entonces, básicamente, en el medio empecé a conocer personajes profesionales de altísimo nivel. Juan Carlos Sandoval, que es, creo yo, que uno de los mejores periodistas que hay en Guatemala. Él me ha enseñado mucho de televisión y de radio. Y justamente en esa participación en medios, creo que fui desarrollando un estilo propio. Y el estilo propio es, otra vez, responder a la pregunta, ¿qué es lo que a mí no me gusta del análisis político? Y a mí lo que no me gusta del análisis político aquí en Guatemala es que muchas veces los guatemaltecos hemos sido muy temerosos en denunciar la corrupción. Y ahí es donde yo digo, bueno, a mí me gustaría ser un poco más abierto de denunciar la corrupción, que creo yo que es, o desde mi forma particular de ver las cosas, es uno de los problemas primarios de nuestro sistema. Y por eso si me preguntan cuál es mi tema, o cuáles son el tema que yo más abordo en mis espacios mediáticos, es justamente la crítica a la corrupción, los señalamientos de actos de corrupción, pero también los abusos de poder. Justamente analizar, cuestionar y señalar los abusos de poder de parte de diferentes actores también se ha convertido en una de los temas centrales de mis participaciones en medios de comunicación. Pero también es propositiva, porque propones muchas soluciones a toda esta problemática. Sí, porque lo que pasa es que también aquí es donde viene un poco los diferentes ejercicios que se tratan de hacer. Por ejemplo, en la radio y en la televisión, la idea es promover también un debate y una discusión con la audiencia, permitirle primero al televidente, después al radioescucha, que interactúe con nosotros, que interactúe con los invitados, que también la radioaudiencia y la teleaudiencia participen activamente de la discusión, que haya también debate de propuestas, que no nos quedemos exclusivamente en señalar las insolvencias del sistema, sino que también debatamos ideas y propuestas de hacia dónde resolver la problemática del país. También me gusta en algunos casos meter un poco, ahí viene un poco mi formación académica, meter un poco de teoría política, porque creo que nos sirve un poco de guía
para entender los problemas y sobre todo para plantear soluciones desde una perspectiva más académica. Yo creo que ese balance entre el análisis de la realidad con el sustento teórico y sobre todo con una apertura a discutir y debatir ideas, creo que ha sido la receta que en lo particular me ha gustado impregnar mi participación en medios de comunicación. Y en esto tu acción en la unidad de análisis de políticas públicas con CACIF juega un rol importante, me imagino. Sí, a ver, yo ya tengo más de 5 años de dirigir la unidad de análisis político de CACIF. Es un espacio que me ha permitido primero trabajar con empresarios y profesionales de primer nivel, de participar en mesas de discusión de políticas públicas al más alto nivel, participar también en procesos de discusión de iniciativas de ley en el Congreso de la República. Entonces me ha abierto el espacio para conocer de viva voz el funcionamiento de algunas instituciones del Estado, pero también para interactuar con diferentes actores de sociedad civil, porque en algunos de estos espacios de discusiones de políticas públicas, pues naturalmente se debate con sectores sociales, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, con la academia, tanques de pensamiento, y naturalmente hay posiciones encontradas entre las que pueda llevar el sector privado, las que pueda llevar la academia, las organizaciones sociales, pero creo que siempre ese espacio, las mesas del Congreso, las mesas de discusión, paneles, foros de discusión de políticas públicas, sirve como una plataforma para encontrar puntos en común. Creo que uno de los grandes problemas de la sociedad guatemalteca es que durante muchos años rehuimos al diálogo y rehuimos del debate. Y yo creo que hasta ahorita estamos empezando a retomar una cultura de debate, de discusión, pero sobre todo de discusión en el marco del respeto, de romper los prejuicios, porque durante muchos años dejamos que los prejuicios izquierda, derecha, sectores sociales, sectores empresariales, que nos dividieran, y esas divisiones lo que generaron es que como sociedad permitimos que los espacios políticos fueran capturados por actores con intereses oscuros. Creo que estamos en ese proceso de reconstruir la confianza, de aprender nuevamente a dialogar, a construir consensos, y sobre esa base creo que estamos en un esfuerzo de generar nación y de construir pactos de Estado, pactos de élites. Yo creo que ese creo yo que ha sido el mayor aporte o que he logrado transmitir en estos espacios desde la unidad de análisis político de CACIF. Pues mira qué interesante, Filip, es parte de lo que nosotros tratamos en nuestro programa también, de llevar a la teleaudiencia ese mensaje de cosas positivas y de ese futuro que vamos a platicar en el siguiente segmento, Filip. Ustedes, amigos, continúen con nosotros. Una de cada 8 de mis amigas podría padecer de cáncer de seno invasivo y detectarlo a tiempo podría salvar su vida. Tómate una foto con la mano sobre el pecho y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag #SalvaTuVida. Muestra a todas tus amigas la importancia del autoexamen, porque si no conoces tu cuerpo no podrás detectarlo. Por cada fotografía compartida en Facebook, Twitter e Instagram utilizando hashtag #SalvaTuVida, Tecniscan donará un quetzal destinado a exámenes y tratamientos de cáncer de seno. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio en esta agradable e interesante entrevista con el licenciado Filip Chicola. Hemos estado platicando sobre todas estas propuestas y quisiéramos tocar ahora el punto. En nuestro programa consideramos que estamos viviendo un momento histórico de cambio. Lo hemos esperado durante bastantes años, pero ya a partir de abril de este año hemos visto ya situaciones ya en las que ya se está materializando este concepto. ¿Qué opinas tú sobre ello y cómo es tu análisis de situación de lo mismo? Tal vez déjeme empezar contándoles una anécdota. En el último mes tuve la oportunidad de participar en 2 espacios, uno fue en la Universidad de Harvard y el otro en la Universidad de Berlín, de compartir la experiencia guatemalteca, de qué es lo que había ocurrido en Guatemala en los últimos 6 meses. Y después de contar la historia de lo que ha ocurrido en estos 6 meses, en ambos espacios el nivel de asombro
de la comunidad académica, la comunidad política y periodística de estos dos países sobre el caso guatemalteco es altísimo. Y creo que hasta en ese momento yo empecé a realizar la profundidad de lo que vivimos en el país. Porque lo asombroso de la historia guatemalteca es, primero, los guatemaltecos siempre hemos sido muy pesimistas con nuestras instituciones. Pues aquí estamos viendo un caso en donde vemos una fiscalía haciendo su trabajo, una Corte Suprema de Justicia haciendo su trabajo, un Congreso que le retira la inmunidad al presidente y un sistema de justicia que opera, y todo esto en un lapso de 2 semanas. A nivel mundial, contar la historia de cómo en 6 meses Otto Pérez y Roxana Valdetti pasaron de ser los 2 personajes políticos con más poder en el país a ser acusados de corrupción, a terminar en la cárcel. Sí. Incluso el caso de Pérez Molina todavía más significativo porque él pasó de presidente a la cárcel en 24 horas. Es un ejemplo a nivel mundial de funcionamiento de instituciones, de frenos y contrapesos y de los balances institucionales que hay entre los poderes del Estado. Segundo, aquí también los guatemaltecos siempre nos quejábamos de la apatía ciudadana. Pues resulta que estamos viendo cómo en los últimos 6 meses Guatemala vivió 16, 17 fines de semana de manifestaciones, pacíficas todas. Sí, aquí nunca hubo un herido, no se derramó sangre. Vivimos un paro nacional que fue convocado y organizado y gestado desde las redes sociales. Es decir, un movimiento espontáneo, autónomo. Aquí no hubo un líder, no hubo un grupo que convocaba, incluso ni siquiera había un mensaje. Simplemente eran ciudadanos que se organizaron vía redes sociales para manifestar su rechazo contra un régimen. Y todo eso, incluso superando en número muchas de las manifestaciones de la primavera árabe de hace 4 o 5 años. Tercero, como lo mencionábamos en el segmento anterior, yo creo que la corrupción es uno de los problemas primígenos de nuestro sistema. No estoy diciendo que ya se haya resuelto, estamos todavía muy lejos en la batalla, en el camino, pero ya se abrió la brecha, ya está a la punta de lanza para combatir ese sistema corrupto que durante años los políticos utilizaron para enriquecerse a costa del erario público. Y todo ese proceso se vivió en 6 meses. Y el mundo nos voltea a ver en Guatemala como un caso, primero, de funcionamiento de instituciones, como un caso de movilización ciudadana y como un caso de combate a la corrupción. Y todo eso desde una perspectiva pacífica, institucionalizada. Yo creo que Guatemala se convirtió en un referente a nivel mundial de un proceso de cambio para bien. Y ahí creo que los guatemaltecos tenemos que, primero, estar orgullosos de lo que hemos alcanzado, pero segundo, no dejar que esa energía se pierda, porque todavía falta mucho trabajo por hacer. Y yo creo que de lo que hemos vivido en este último semestre, se abrió la puerta para reformular muchas de las debilidades del sistema político nacional. Yo creo que esas áreas hay que atenderlas. Eso nos lleva a pensar que es parte de lo que nosotros proponemos en Gente de Cambio, de que ya tenemos que tener roles diferentes. Y en el caso de los políticos y los partidos políticos, ¿cuál es tu concepto de cómo deberían de ser ya de aquí en un futuro? Miren, yo creo que también el 6 de septiembre fue otro paradigma del cambio que se está viviendo en el país. Y es que hubo un rechazo a las fuerzas políticas que representaban la continuación del modelo de corrupción y del modelo del clientelismo. Y yo creo que esto es un mensaje para los partidos políticos que se tienen que convertir en fuerzas propositivas. Tienen que retomar la formación de cuadros. No sé si la formación ideológica tiene que ser la receta, pero sí por lo menos la formación técnica especializada de los equipos de gobierno. Regresar un poco al modelo de los partidos de los años 70 y 80, que indistintamente si nos caían bien o nos caían mal, no podemos negar que una democracia cristiana tenía una formación política de primer nivel. Que lo mismo... desafortunadamente se perdió. Sí. Lo mismo, por ejemplo, con el Partido Revolucionario. Justamente hace poco en YouTube pueden ver un debate entre el actual presidente Alejandro Maldonado y Manuel Coloma Argueta, con una profundidad de argumentos. Creo que aspirar a una política de personajes bien formados, analíticos, pero sobre todo con un verdadero interés nacional, es uno de los cambios que como guatemaltecos tenemos que esperar. Y ahí es donde viene nosotros como ciudadanos las exigencias hacia los partidos, porque son los partidos los que nos tienen que dar ese cambio. Bueno, y la oportunidad que tenemos, Philippe, porque no es lo mismo el tiempo que les tocó vivir a
a estos personajes que hacían propuestas y todo esto, pero el sistema no lo permitió. Yo sí quisiera insistir en ese punto de que ahora las condiciones son proclives para hacer un trabajo mejor. Totalmente. Vean, yo creo que hoy tenemos una libertad de conciencia y de pensamiento que no existía hace 30 años. Yo hoy me puedo sentar en televisión, en radio o en prensa escrita y decirle corrupto al presidente, que no me van a desaparecer, como si ocurría hace 30 años. Antes, ¿sí? Entonces ya podemos ejercer una ciudadanía más activa con menos miedo. Hoy podemos salir a las calles a manifestar en contra de un régimen sin el miedo de que me van a tirar a la policía encima o que me van a reprimir. Hoy podemos generar participación ciudadana activa, cuestionamiento y fiscalización sin el miedo de que me van a perseguir políticamente. Yo creo que en ese sentido vivimos en un periodo donde las libertades democráticas se han establecido. Y segundo, veamos el efecto de las redes sociales. Las redes sociales han transformado al mundo y están transformando a Guatemala ante nuestros ojos. Hoy las redes sociales se han convertido en un espacio, primero, de acceso a la información. Hoy nos informamos en tiempo real de lo que ocurre. Segundo, nos vuelve a los ciudadanos productores de análisis, de información y sobre todo generadores de opinión. Porque cualquier ciudadano que emita una opinión en red social puede llegarse a multiplicar. Entonces, creo que ahí como ciudadanos nos hace más participativos. Y tercero, nos da un espacio de incidencia, porque decenas de miles de ciudadanos se organizaron vía redes sociales y fueron a manifestar. Creo que ese mismo modelo lo podemos utilizar para organizarnos, para pedir una política pública, una reforma a una ley, un cambio al sistema. Yo creo que lo que vivimos en estos 6 meses solo tiene que ser la primera piedra para construir un proceso profundo de reforma institucional. Yo creo que los guatemaltecos estamos conscientes de los problemas que tenemos y yo creo que sobre la energía que generamos en este último semestre podemos trabajar por el cambio del país. Pues muchas gracias, Filipe, por todo ese gran mensaje que nos dejas. La teleaudiencia va a estar convencida de que sí tenemos un futuro promisorio en nuestro país. Creo que te vamos a tener en otro programa porque tenemos tanto de qué platicar y tanto que proponer. Te invitamos a que nos acompañes en otra oportunidad. No, pues muchas gracias, de veras, ha sido un gusto poder compartir algunas ideas de todo esto que hemos vivido, de todo este cambio para bien que está viviendo Guatemala. Muchas gracias, Filipe. Y amigos, ustedes ya ven que sí tenemos un futuro promisorio en nuestro país. Hay que luchar por él. Y ahora pasamos con Alejandra con los pormenores del programa. Muchas gracias. Como verán, amigos, qué gran mensaje nos dejó el licenciado Philip Chicola. El tiempo de cambio ha llegado. Se debe renovar la clase política para generar los cambios y el futuro que esperamos en nuestro país. Queremos saber sus opiniones. Les pedimos que nos escriban a nuestra página de Facebook, Gente de Cambio. Les recordamos que todos los programas de nuestra segunda temporada los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Gente de Cambio TV. Los esperamos la próxima semana y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en tu país.